y 10 horas. Y 10 horas. Exactamente. Entonces, incluso en los hogares en donde esta proporción económica o esta relación se ha logrado equiparar de alguna forma, no pasa lo mismo con las labores domésticas. Entonces, se evidencia aún más que hay una segmentación de espacios que puede deberse a motivos culturales o... Camila, uno de los comentarios que presentó nuestra compañera Melissa Valerio, hablaba sobre los hijos y las hijas. Y a la hora de revisar los datos de la encuesta, pues no es cierto, no son tanto los motivantes, porque estaba viendo los porcentajes de una mujer en una relación de pareja sin hijos, con un hijo o con 2 infantes en casa, no son tan diferentes los porcentajes sobre si contribuyen o no a la economía del hogar. Sí, bueno, el análisis, cuando uno hace digamos, el análisis estadístico, sí, digamos, entre mayor sea el número de hijos, o sea, marginalmente es muy poco, digamos, porque en promedio las mujeres tienen más o menos la misma cantidad de hijos. Pero entre mayor sea la cantidad de hijos, aumenta la probabilidad de que la mujer no contribuya al ingreso. Pero es poco. Es muy poquito, es poquito. Yo eso supongo, bueno, porque las mujeres en general tienen la misma cantidad de hijos, pero sí, digamos, sí afecta o influye un poco en la contribución. Otro aspecto interesante es que, digamos, entre más hijos tengan, también puede aumentar un poquito la probabilidad de contribución, según lo muestran los datos. Y esto puede verse a que, por ejemplo, bueno, si ya no es lo mismo tener 2 hijos que tal vez 4 o 5 hijos, y entonces tal vez la necesidad económica pueda estar influyendo a que, bueno, no queda de otra que salir al mercado laboral. Camila, el estudio le logró demostrar cómo han cambiado los números desde hace 20 años. Como lo decía Randall al inicio, pues estábamos acostumbrados a que tal vez nuestras madres estaban en la casa siempre, y ahora pues es muy normal que en la pareja tanto el hombre como la mujer trabaje. ¿Se ha logrado determinar ese avance o ese cambio en las cifras? Bueno, el estudio específico se centra, digamos, en el 2014, digamos, al menos este análisis de la dinámica de las parejas. Pero si uno observa la tasa de ocupación de las mujeres, viendo las encuestas de propósitos múltiples, que eran las que estaban antes, en los 90 la tasa de ocupación de las mujeres era de un 30%. Ahora ya aumentó o sea, ya subió bastante. En el caso específico, digamos, de estos números sobre contribución, en realidad no, digamos, no se ha analizado cómo éramos hace 20 años. Lo que sí es interesante es que este tema, digamos, de cómo se distribuye el ingreso dentro de las parejas sí se ha estudiado en otros contextos. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios que se toma como base para realizar es un estudio en Canadá que analiza exactamente lo mismo, pero en los años 90. Y en los años 90 en Canadá estos porcentajes son los que tenemos hoy en Costa Rica. Entonces uno puede decir, bueno, o sea, no hemos avanzado tanto porque tenemos los números que tenían países con niveles de desarrollo más altos hace 30 años casi. Entonces uno podría esperar que probablemente si uno ve los datos de los 90 en Costa Rica, veamos que es mucho más alto el porcentaje de mujeres que no contribuyen. Lo cierto es que hoy todavía tenemos esa brecha y que es, bueno, a mi criterio es bastante amplio. Y también un dato interesante que viene en el estudio es respecto a los estudios, al acceso a los estudios por parte de las mujeres y cómo mientras más profesional es la mujer, digamos, mientras más estudios ha logrado obtener, está un poquito más inserta en el mercado, más no totalmente, ¿verdad? Y un porcentaje interesante de mujeres profesionales con estudios universitarios que están en el hogar sin trabajar. Exactamente, eso es interesante porque cuando uno lo analiza desde el punto de vista económico, digamos, la educación es una inversión. Entonces, digamos, si uno como persona invierte en la educación, la idea es que pues, salga al mercado laboral a aprovechar esa inversión que hizo durante varios años. En efecto, cuando uno ve los datos, las mujeres que terminaron la universidad, que tienen educación superior, son las que se ubican en la categoría mayoritariamente de contribución igualitaria. Es decir, que contribuyen equitativamente con su pareja, que es lo deseable. O sea, tampoco es que haya un único proveedor, tal vez, sino que, digamos, la relación sea más exactamente. Y entonces, en efecto, ellas se ubican en ese esquema. Pero también hay un alto porcentaje de estas mujeres que no están saliendo al mercado laboral. Cerca del 20%, ¿verdad? Muy cercano. Sí, no preciso el porcentaje exacto en este momento, pero sí es un porcentaje alto. Entonces, uno puede preguntarse qué es lo que está pasando. O sea, son estas mismas barreras culturales que, bueno, yo tal vez estudié por mi realización personal, pero al final, digamos, tomo la decisión de no salir al mercado laboral.
O también puede ser una cuestión de que cuando uno analiza, digamos, las dinámicas de economía familiar, que sea una mejor inversión invertir en la calidad de los hijos, por ejemplo, en el cuidado de los hijos. Entonces, si yo soy una mujer profesional, bueno, tal vez le puedo dedicar, estando en la casa, mayor cuidado a mis hijos y mayor capacitación. Eso no, digamos, no sabemos cuál es la razón. Lo cierto es que sí, en las mujeres, hay mujeres que invirtieron en su educación y que no están saliendo igual al mercado laboral. Lamentablemente, y lo han demostrado también en encuestas e informes, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Claro. ¿Tendrá algún peso el hecho de que somos profesionales, mi esposo y yo, pero mi esposo gana más, entonces es mejor que él trabaje y que yo me quede cuidando a mis hijos? ¿Tiene algo que ver eso? Digamos, es una de las explicaciones que se pueden dar del fenómeno. Incluso, por ejemplo, cuando uno ve los hogares en donde las mujeres con educación universitaria, por lo general, se emparejan con hombres con el mismo nivel de escolaridad, exactamente. Entonces uno ve que incluso en esos hogares la mujer contribuye, pero en forma minoritaria, digamos, no es la principal proveedora. Y eso precisamente puede ser explicado por las mismas brechas que hay en el mercado laboral. De que, bueno, puede haber discriminación a nivel salarial. Entonces, yo soy profesional y mi esposo también, pero mi esposo gana más y eso se ve reflejado en el ingreso. O también, puede ser que el mismo mercado laboral no permita que las mujeres tomen cierto tipo de empleos precisamente porque tienen esa doble recarga de funciones en el hogar. Entonces toman empleos, digamos, más flexibles que pueden tener, digamos, remuneraciones más bajas o jornadas de medio tiempo, no tiempo completo, y eso puede estar afectando, digamos, esa distribución que uno ve en el ingreso. Tengo un montón de preguntas. Se tiene dentro del estudio, se sabe, cuando se habla de mujeres insertas en el mercado laboral, ¿se está tomando en cuenta a las mujeres que están trabajando en la informalidad? Sí, digamos, la encuesta de hogares sí toma en cuenta, digamos, les pregunta, la pregunta es específica si usted trabaja, entonces toma en cuenta tanto sector formal o informal. Ahí obviamente también puede haber un subreporte de mujeres que tal vez, no sé, tienen algún trabajo, digamos, informal, por ejemplo, no sé, que se dedican a la costura o que venden de vez en cuando algo y que tal vez cuando se hace la encuesta, ellas mismas ni siquiera se reconocen como proveedoras, aunque de alguna forma estén aportando desde un trabajo informal. Entonces eso también puede ser. La muestra específica edades, zonas del país, más o menos también el área en la que podrían estar aportando estas mujeres. La encuesta de hogares es a nivel nacional. Para motivos de este estudio, lo que se toman como muestra son los hogares en donde haya una pareja en la jefatura del hogar, ya sea casada o en unión libre, y que además se toman las mujeres que tengan entre 18 y 65 años, es decir, más o menos la edad productiva o en la edad en la que podrían estar insertas o que mayoritariamente estarían insertas en el mercado laboral. Y entonces abarca todo el país. Un dato que a mí me pareció interesantísimo, ya para terminar, Camila, es el cambio abismal entre las mujeres casadas, ¿verdad? O en unión libre, con el dato de las mujeres divorciadas respecto a la cantidad de mujeres que están inmersas en el mercado laboral. Pero es un cambio así de casi 30 puntos, ¿verdad? Sí. Donde yo no sé si es un asunto como de quitarse la cadena, de liberarse y decir, ya por fin tengo la oportunidad. O tengo que salir. Sí, muchas veces no cuentan, si no tienen hijos, muchas veces no cuentan con ese apoyo económico por parte de su expareja, ¿verdad? Exactamente, entonces, sí, digamos, y cuando uno ve los datos de precisamente eso, de por qué, cómo cambia el nivel de ocupación según el estado civil, ahí es donde uno se pregunta, bueno, algo está pasando en las dinámicas de pareja, que después uno puede sentarse a discutir si eso se traduce obviamente en relaciones de poder dentro de los hogares y que vale la pena analizar más a fondo. Creo que esto es un punto de partida y que posteriormente vale la pena ya entrar a ahondar en esos detalles, o sea, preguntarle a las mujeres. Estudio interesantísimo. Muchísimas gracias, Camila. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa.